soy superintendente en Lexo Seguros. Desde hace algunos años, pues, acompaño todo el proceso de consultoría especializada en gestión de seguridad y salud en el trabajo en diferentes empresas. Y como bien lo venía diciendo, pues con el placer de hoy abordar este tema, un tema súper importante de contexto, pues que ya viene en proceso desde hace año y medio y que va a terminar el próximo año con la reducción de la jornada laboral bajo la ley 2101 a un término de 42 horas. Hoy traemos una invitada bien especial, la doctora Karen Gutiérrez. Antes de darle la palabra a la doctora, pues la presento ante todos los asistentes. Ella es abogada, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, miembro actual del Observatorio de Derecho Laboral de la Universidad Libre. Es una abogada con experiencia en todo el proceso. Agradezco también a la doctora Karen que nos acompañe el día de hoy y que nos pueda compartir todas sus experiencias y conocimiento, que lo pueda compartir con todos nuestros interesados clientes. Entonces, no siendo más, pues ya vamos a dar inicio a nuestro seminario del día de hoy. Cabe resaltar, pues, que en el panel de trabajo del Lexo, pues, tenemos ya un interlocutor. Las personas que tengan inquietudes, preguntas, vamos a dejar una sesión de preguntas finalizando la sesión. Estas preguntas se van a aclarar, se recogen y se aclaran también por parte de nuestra panelista o por parte de quien les habla. Lo haremos al final. Adicional a esto, también importante contarles que las personas que hicieron la inscripción pues cuentan con un certificado de parte de la compañía. Adicional, pues estamos entregando un material bien interesante, que es un programa, ya lo vamos a hablar un poquito al final del panel, documentación, material de ayuda para que las áreas de talento humano de las compañías que están presentes, las áreas de seguridad y salud en el trabajo, también los gerentes puedan tomar guías para implementar, tomar guías para traer planes de trabajo que puedan mitigar todos los impactos que creemos o vemos potenciales con la reducción de la jornada laboral, ¿sí? Entonces, no siendo más, bienvenidos a todos. Doctora Karen, le doy la palabra, bienvenida. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Realmente muchísimas gracias a Lexo Seguros por este espacio en donde pues sin duda todos y todas vamos a aprender y aportar de lo que ya, como bien lo indicaste, pues se ha venido implementando. La idea de esta jornada es poder revisar la implementación, aspectos generales y demás referente a la Ley 2101 del 2021, por medio de la cual se redujo pues, la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario y demás disposiciones que dicta la norma. Esta pues es una norma que realmente impacta la jornada laboral en Colombia y genera ajustes importantes en la organización del trabajo. Este tema pues es bien relevante y es bien interesante porque pues de alguna manera responde a una necesidad social que pues con esta implementación lo que se permite o lo que se propone es el bienestar del trabajador, que pues le permite disponer de alguna manera de más tiempo, bien sea para su familia, temas de salud, recreación o estudio, es decir, como suplir, digamos, asuntos ya de manera personal. Esto pues dentro de un contexto donde el estrés laboral y el agotamiento pues son frecuentes y el hecho pues de reducir la jornada busca mejorar la salud mental y la calidad de vida, pues además que marca un avance en modernización del derecho laboral colombiano, ya que pues el mundo laboral está cambiando y esto pues lo vemos reflejado, por ejemplo, en las modalidades de trabajo. Entonces, pues digamos, se va a ir destinando un tema ya como más humano y sostenible que pues realmente conlleva a un reto grande para las empresas porque de alguna manera deben gestionar mejor el tiempo y los recursos enfocándose ya como en la eficiencia y no en las jornadas de trabajo extensas.
Aspecto que pues claramente también implica un cambio, digamos, a nivel cultural, ya que por mucho tiempo se ha escuchado que pues se debe trabajar duro por muchas horas de trabajo, ¿sí? Entonces, digamos que ayuda a cambiar como la idea de que el tiempo en la oficina define el compromiso del trabajador, ¿sí? Entonces, esto porque pues lastimosamente como bien lo sabemos en Colombia, pues la jornada laboral tradicionalmente ha sido de 48 horas semanales, siendo una de las más extensas en América Latina. Pero pues con la expedición de la Ley 2101 del 2021 se establece una reducción que, como ya pues lo vamos a ver, será aplicada de manera progresiva, de tal manera que llegue hasta 42 horas semanales. Y aquí hay un detalle importante y es que esta reducción no afecta el salario ni los derechos adquiridos de los trabajadores. ¿Sí? También, pues, digamos, es importante o relevante indicarlo que, de acuerdo a un concepto emitido por el Ministerio del Trabajo, esta ley permite que Colombia se acerque un poco a los estándares internacionales, a lo cual, pues, ha recomendado, y también, pues, a lo que ha recomendado la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Esto pues comparándolo con países como Francia, Alemania, España, que la jornada semanal, la jornada laboral semanal es de 35 horas, en la que busca, pues como les venía indicando, dar más tiempo a los trabajadores y al interior de la compañía, pues mejorar la productividad, ¿sí? Pero bueno, a raíz de todo ello, pues digamos que son varias las inquietudes o los interrogantes. Uno de ellos es cómo afecta esta reducción a trabajadores y empresas. Otro es cuáles son los retos y beneficios de su implementación, ¿sí? Y en este pues es, digámoslo, un aspecto con varios puntos de partida importantes y aún más interrogantes claros hay en el tema y son pues los definidos en cuándo empieza a regir, cuántas horas se van a trabajar, por ejemplo, qué ajustes hay que hacer a los contratos de trabajo, al reglamento interno de trabajo, a quién se le va a aplicar esta reducción de la jornada laboral, qué implicaciones en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues digamos, para dar respuesta a estos interrogantes, los temas que se van a abordar en esta tarde son los siguientes. Primero, pues objetivos y alcance de la ley, de forma como general. El segundo, modificación en la jornada laboral. El tercero, límites legales de horas extras, cómo pues se va a manejar con esta implementación de forma gradual. La cuarta, modificación del reglamento interno de trabajo, si hay lugar, cómo procede. Y finalmente, como quinta, los aspectos relevantes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bueno, ya teniendo como un panorama y organizado el tema, me gustaría antes como de entrar en materia, abordar de manera muy general, recordando pues precisamente cómo era la jornada laboral antes de la expedición de la Ley 2101 del 2021. Sabemos que la duración máxima de la jornada laboral son 48 horas semanales, distribuidas en máximo 6 días a la semana, con un día obligatorio de descanso. Por lo general es pues el día domingo. La jornada diaria pues no puede exceder o no podía exceder de 8 horas, salvo acuerdos especialmente pactados o pues jornadas flexibles estipuladas. Otras de las características es que podría haber turno rotativo siempre y cuando pues, se respetaran los límites semanales. Podía haber jornadas flexibles, es decir, se permitía distribuir las jornadas en turnos de 10 horas diarias, siempre que no excedieran las 48 horas semanales y que no implicara, pues en esta situación, pues no implicaba un recargo por horas extras. Cosa o aspecto que pues realmente no cambia mucho con la implementación de esta ley, pero pues ya más adelante lo desarrollaremos. Entonces, básicamente y en pocas palabras, en este momento el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo representa o representaba pues una jornada muy extensa.
Sin embargo, pues, como ya lo sabemos, y gracias a la Ley 2101, pues se da un avance significativo en la evolución del derecho laboral. Entonces, pues, aclarado ya este aspecto y para entrar un poco en materia respecto de las generalidades que trae la ley, esta pues fue proferida el 15 de julio del 2021. Al observar en su artículo primero, la intención de la ley es reducir la jornada laboral, pero, y ojo allí, porque bajo ningún efecto se puede disminuir la remuneración salarial ni prestacional. Es decir, que se mantienen los mismos derechos y garantías que ya tienen o venían teniendo pues todos los trabajadores. Ahora, ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿a quién aplica esta norma? ¿Sí? Y es que es importante dejar claro que la norma modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que la reducción de la jornada laboral solamente aplica para aquellas personas que tienen un contrato de trabajo con una entidad privada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona vinculada mediante un contrato de trabajo, como ya lo estaba indicando, pues digamos que estas personas, pues no, permítanme un segundo. Qué pena con ustedes. Bueno, como les venía indicando, entonces esta jornada laboral, digamos, se da cuando pues yo debo de cumplir diariamente una jornada ordinaria de trabajo, ya sea establecida de común acuerdo entre las partes o, pues, digamos, la convenida en el momento de firmar el contrato de trabajo, ¿sí? Y adicionalmente, es importante resaltar que, o sea, para aquellas personas que no aplica esta ley, es, por ejemplo, si tú eres un empleado público o si tú eres un trabajador oficial, si eres también un contratista de prestación de servicios, esta norma no te aplica, esta norma pues no te regula ni tampoco te va a generar ningún derecho. ¿Por qué? Porque pues precisamente las normas de los empleados públicos, trabajadores oficiales y demás, pues son otras, que pues en este momento no vamos a ahondar. Entonces, para resumir un poco, la reducción de la jornada que vamos a ver solamente aplica para aquellas personas vinculadas por un contrato de trabajo en una entidad o una empresa privada y que busca o su propósito de la ley es la reducción de manera progresiva hasta llegar a las 42 horas sin desmejorar las condiciones de trabajo. Estas 42 horas deben ser redistribuidas entre el empleador y el trabajador entre 5 o 6 días a la semana, pero claramente pues respetando el día de descanso que deben tener pues todos los trabajadores. Esto es algo que pues no cambia, como lo indiqué hace un momento, ya se venía aplicando de esta forma. Ahora, esta jornada a la que vamos a llegar tiene unas excepciones o unas salvedades para aquellos que pues realmente tampoco les aplica y son, por ejemplo, aquellas labores insolubles o peligrosas, es decir, cuando pues yo trabajo en condiciones en las que me afecta la salud, bien sea por ejemplo como exceso de frío, exceso de calor, ruido, vibraciones, ¿sí? También la ley indica que en los adolescentes vinculados mediante contrato de trabajo, autorizados claramente previamente por el Ministerio de Trabajo, en donde pues los adolescentes mayores de 15 años y menores de 17 años solo pueden trabajar en jornada diurna máximo de 6 horas diarias y 36 a la semana, solo hasta las 6 de la tarde, ¿sí? También importante, trabajadores en cargos de dirección, confianza y manejo, aquellas personas que su labor pues estén dirigidas básicamente a representar al empleador, como por ejemplo todo aquello tipo de actividades de labores pues directivas, ¿sí? Bueno, también es importante tener en cuenta que la ley establece la exoneración por parte o que recae en la empresa de dos normas que son importantes, pues tenerlas en cuenta y recordarlas. Y son las siguientes. La primera de ellas
tiene que ver con el parágrafo del artículo 3º de la ley 1857 del 2017. Esta ley establecía que los empleadores debían facilitar, promover o gestionar una jornada semestral donde sus trabajadores pues compartieran con su familia. Sin embargo, pues con la aplicación de esta ley, esta obligación de que el empleador pues buscara un día para la familia cada semestre, pues el empleador ya queda exonerada de esta obligación. Otra de ellas es la relacionada con la aplicación del artículo 21 de la ley 50 del 90, en la que señalaba que las empresas en donde hubieran 50 o más trabajadores y que trabajaran pues 48 horas a la semana, 2 de estas jornadas debían ser dedicadas por parte del empleador para actividades recreativas, para actividades culturales, deportivas. Esta norma también queda exenta de esta obligación. Estas son como 2 aspectos, digamos, relevantes por parte de la compañía, en la que pues efectivamente cuando se entra en vigencia total de la ley no habría que cumplirla. Y esto pues significa que pues estas obligaciones ya pues con la ley 2101 del 2021 desaparecen tanto para la empresa y también pues desaparece en este caso pues los derechos para los trabajadores, ¿sí? Ahora, ya para entrar un poco más en materia, veamos un poco el concepto de jornada laboral y aplicación para los trabajadores antiguos. Es decir, ¿qué pasa con el personal que pues ya venía trabajando desde hace muchos años en la compañía? Entonces, el artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo me habla que la jornada ordinaria laboral es la acordada entre las partes al interior pues del contrato de trabajo, pero en ausencia de este acuerdo específico se aplica la jornada máxima legal, ¿sí? Esto significa que la jornada ordinaria es el periodo diario durante el cual el trabajador debe prestar el servicio pactado con el empleador. Normalmente esto lo vemos reflejado en los contratos de trabajo, ¿sí? Y en ese sentido, la jornada máxima legal laboral es el límite máximo de horas establecidas por el Código Sustantivo de Trabajo para la duración de la jornada laboral. Actualmente este límite es de 46 horas semanales y a partir del 15 de julio de este año, 2025, será de 44, como ya lo veremos. Bueno, también la norma pues no cambia mucho, sino que trae algo que ya se venía manejando, y es que el trabajador y el empleador pueden acordar una jornada especial de 6 horas al día y 36 horas a la semana, pero ojo, porque deben estar pactados previamente entre empleador y trabajador. Y en el caso de esta jornada, pues hay que tener en cuenta que no hay recargo nocturno, tampoco hay recargo dominical y pues tampoco evidentemente hay recargo festivo, ¿sí? También otro tipo, digámoslo así, de jornada que se puede establecer es una jornada flexible. Es decir, como pues la intención es llegar a las 42 horas, una jornada flexible en la cual se puede distribuir las horas sería, digamos, por ejemplo, como mínimo 4 horas y máximo 9 horas diarias, pero claramente sin superar las 42 horas semanales a las que pues esperamos llegar el próximo año. Este es un tema, pues como les venía indicando, que realmente pues no cambia mucho. Lo importante es que pues teníamos una jornada de 48 horas semanales, pero que a partir del 15 de julio del 2023, el momento en el cual se empezó a regir esta norma, pues se empezó a reducir de forma gradual, como hasta el momento pues lo hemos tenido. Entonces, para resumir un poco lo que hemos tratado sobre este tema, es importante tener en cuenta que no todos los trabajadores están obligados a trabajar 6 días por semana, ¿sí? La jornada pues se puede organizar, por ejemplo, si yo trabajo 5 días, 8,4 horas para un total de 42 horas a la semana, se puede hacer. O si efectivamente son los 6 días, esto me da pues un total de 6 días por 7 horas para un total de 42 horas. Y
El empleador pues también puede pactar esta distribución de la forma que más le convenga, siempre que primero pues no exceda el máximo de 42 horas a las que vamos a llegar, y segundo pues se respete el día de descanso que pues usualmente o normalmente es el día domingo, ¿sí? Ahora, la gran pregunta es, ¿ya se redujo? Pues cómo se ha venido aplicando, si se sigue aplicando, hasta qué punto. Y aquí lo importante y lo que vamos pues a ver es que efectivamente esta ley fue emitida el 15 de julio del 2021 y en ella misma se indicó que transcurridos 2 años siguientes a partir de la entrada en vigencia se empezaría a aplicar de forma gradual hasta llegar a los 42 horas, hasta las 42 horas. Esto, pues, digamos, con el propósito de facilitar la transición tanto, pues, a las empresas como a los trabajadores. Entonces, en el año 2023, a partir del 15 de julio de este año, pues, se trabaja 47 horas semanales. Posteriormente, a partir del 15 de julio del 2024, se trabajan 46 horas semanales. A partir del 15 de julio de este año, 2025, se trabajará 44 horas semanales hasta que finalmente, para el 15 de julio del año 2026, pues lleguemos a las 42 horas semanales, ¿sí? Y pues como ya lo mencioné, la ley permite que de estas 42 horas semanales pueda ser distribuida de común acuerdo entre el empleador y el trabajador en un periodo de 5 o 6 días, pero siempre, pues garantizando el día de descanso. Entonces, se pueden pues establecer jornadas diarias flexibles, respetando pues aspectos como por ejemplo la jornada laboral diaria. Esta pues debe tener mínimo 4 horas continuas con un máximo de 9 horas continuas. Es importante también tener en cuenta que sin el consentimiento del trabajador, el empleador pues no podrá contratarlo para la ejecución de 2 turnos en el mismo tiempo o al mismo día. Es importante también tener en cuenta que no se aplicarán en estos casos, claramente, no se aplicarán los trabajos suplementarios si pues la distribución de las horas se ajusta a estos límites, ¿sí? Entonces, esta reducción pues tiene algún efecto o alguna consecuencia para los trabajadores. Digamos que esa sería como una inquietud o básicamente no. Y es que efectivamente la respuesta es no, es decir, no implica una reducción laboral ni de prestaciones a los trabajadores. Esto significa que el valor de la hora ordinaria de trabajo sigue siendo el mismo y las obligaciones que tenga la empresa a favor del trabajador también permanecen y se mantienen de la misma manera. En pocas palabras, la ley pues respeta plenamente los derechos adquiridos de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, si yo, por decir algo, para el año 2022 me ganaba 2 millones de pesos por 48 horas, a partir del 15 de julio del 2025, pues voy a tener los mismos 2 millones de pesos por menos horas de trabajo, es decir, por 44 horas de trabajo, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, todas las prestaciones, también, por ejemplo, las vacaciones, estas siguen siendo los mismos 15 días hábiles por cada año de servicio prestado. Las licencias remuneradas o no remuneradas se mantienen sin cambio, como pues la licencia de maternidad, paternidad, no sé, calamidad doméstica, etcétera. También aquellos recesos o, digamos, pausas activas dentro del día de trabajo tampoco se ven alterados por esta norma. La hora de almuerzo, descansos pactados continúan pues conforme lo estipulado por la empresa o pues por el contrato, entonces esto sí se mantiene completamente intacto. Ahora, otros de los interrogantes es efectivamente, pues, digamos, aplica para los trabajadores antiguos o qué pasa con aquellos contratos de trabajo que se encontraban vigentes, ¿sí?
Y aquí pues la norma establece un cronograma o un periodo de transición hasta el año 2026, pero pues digamos que también permite que las empresas se anticipen, ¿sí? Si la empresa, por ejemplo, hizo un análisis y resulta que le es más costoso o más difícil implementarlo de forma gradual y simplemente se anticipa, pues así lo puede hacer de manera voluntaria y no pasa nada, ¿sí? Sin embargo, pues sí es importante tener en cuenta que esta reducción pues aplica para todos los trabajadores sin importar su tiempo o antigüedad en la empresa, ¿sí? Pero sí es, digamos, relevante tener en cuenta que hay algunas gestiones que la empresa debe realizar o, digamos, que se recomiendan realizar para garantizar una adecuada implementación precisamente con ese personal que ya venía en la compañía. Entonces, aquí, digamos, una pregunta es, digamos, ¿es necesario modificar los contratos existentes? Y aquí la respuesta va a ser, depende, depende de cómo esté redactado el contrato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en el contrato de trabajo se especifica o se menciona puntualmente en la cláusula de jornada de trabajo, si dice 48 horas semanales, pues efectivamente sí es recomendable o aconsejable pues expedir o emitir un otro sí, precisamente para reflejar esa nueva jornada, ¿sí? Pero si por el contrario solo menciona que, pues en el contrato, pues digamos que solo hace mención o alusión a que la jornada se ajustará de acuerdo a la normatividad vigente, ¿sí? Esto normalmente no pasa porque siempre se tiende a ser como muy específicos en los contratos de trabajo, entonces normalmente o muy poco lo he visto en donde se indique una jornada que indique, pues, que no, algo así como que la normativa vigente, ¿sí? La reducción, pues, aplica, si bien es cierto, aplica de manera automática, pero pues es necesario hacer un otro sí cuando, pues, pues ya les realicé estas dos salvedades, es decir, que expresamente esté en el contrato 48 horas de trabajo y si dice normatividad vigente, pues digamos que no es necesario aplicar un otro sí, de manera automática, pues se aplica, ¿vale? Entonces, se recomienda firmar un otro sí, el contrato de trabajo, cuando primero el contrato pues establece específicamente una jornada de 48 horas semanales. Segundo, cuando la empresa pues reorganiza los turnos o días de trabajo de manera diferente. O, por ejemplo, cuando se cambia la modalidad de trabajo, por ejemplo, pasar de teletrabajo a trabajo híbrido, junto con, o sea, se hace esa modificación junto con la reducción de la jornada, ¿sí? Y aquí también hay otro aspecto, otro factor relevante, y es comunicarlo y socializarlo. Es decir, este cambio es importante comunicarlo y socializarlo para que efectivamente pues todos los trabajadores tengan este conocimiento. De esta manera pues la empresa garantiza que los trabajadores estén informados sobre los cambios en su jornada y en ese sentido pues se recomienda bien sea emitir una circular interna o una comunicación formal explicando pues sobre la reducción progresiva. Se podría también o se recomienda realizar reuniones informativas con los trabajadores y jefes de área pues para resolver dudas que se generen a partir de ello. Otra de las recomendaciones es precisamente la actualización del reglamento interno de trabajo para incluir como en globalizar pues todos estos cambios. Y pues además de estos cambios, pues digamos que pueden implicar también justo en el sistema de control de tiempo y nómina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puede dar actualización de los sistemas de control de asistencia, como por ejemplo implementar en la compañía biométricos o implementar software de gestión para llevar como una planilla de horarios, ¿sí? También se puede implementar
o verificar que los pagos de nómina que se realicen efectivamente sí sean los correctos, sin afectar el salario, sin afectar pues horas extras y recargos, ¿sí? Entonces, en conclusión, digamos que aunque la ley se aplica de manera automática, es muy buena práctica que las empresas pues puedan emitir una comunicación escrita a los trabajadores informando sobre esta reducción de trabajo, ¿sí? Ahora, frente a la gestión del manejo de horas extras. Este también es un punto bien importante, ya que aquí, pues digamos, se sigue manejando igual, es decir, que se mantiene máximo 2 horas extras diarias y 12 horas semanales. Este límite pues no cambia con la expedición de la ley 2101. Entonces, por regla general, un trabajador no puede laborar más de 2 extras a la semana. Las horas extras diarias no pueden superar 2 horas por jornada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para efectos, digamos, prácticos, en este año, digamos, a partir del 15 de junio del 2025, serán 44 horas, ¿sí? Esto significa que si le agregamos las 12 horas máximas legales, será máximo o como un total o un tope de 56 horas, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta que pese a que la reducción de la jornada, o sea, pese a que sí se implementa la reducción de la jornada laboral, el tope máximo de horas extras sí, sigue completamente vigente y no cambia, ¿sí? Por ejemplo, para el año 2026 no se puede exceder de un total de 54 horas de trabajo. Entonces, si yo tengo una jornada ordinaria de, por ejemplo, lunes a viernes, de 8.4 horas por día, pues solo podré hacer máximo 2 horas extras por día, pues para un total de las 54 horas. Y las tarifas para el pago de estas horas extras siguen siendo las mismas, también las mismas que ya se venían manejando en el Código Sustantivo del Trabajo, no cambian. Es decir, por ejemplo, para la hora extra diurna sería un recargo del 25% sobre un base de cálculo de, pues, precisamente el valor de la hora ordinaria que tenga el trabajador, ¿sí? Las tarifas para el pago de las horas extras siguen siendo las mismas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, y recordemos que este recargo se calcula sobre el salario base del trabajador. Esto es una situación que no cambia. Ahora, digamos, ¿qué consideraciones o qué aspectos puede tener la empresa precisamente para gestionar este tema de las horas extras? Y es que, digamos que son varias. Entre ellas, pues, se puede ajustar el sistema de control del tiempo para evitar como sobrepasar el límite de las 2 horas extras semanales. Pueden modificarse los turnos y programación de personal para cumplir con la nueva jornada sin generar, pues, costos innecesarios. Puede haber un control y autorización previa, claramente, pues es decir, la empresa establece en el reglamento interno de trabajo que pues las horas extras que se vayan a emplear previamente deben estar autorizadas por el empleador, ¿sí? En este orden de ideas, pues se recomienda implementar un formato para formalizar la solicitud de horas extras y de esta forma como asegurar el cumplimiento y así también de alguna manera que la empresa evite pues su uso indebido, ¿sí? Entonces, pues digamos que a modo de conclusión, frente a este tema, observamos que primero, pues el máximo de horas extras sigue siendo las mismas, es decir, 12 horas semanales, a pesar de la reducción se mantiene. La segunda es que pues el total de horas trabajadas, es decir, hora ordinaria más extra, pues se reduce progresivamente con la ley 2101. Y pues sí es importante que se deben ajustar todos los controles y controles, digamos, internos de tiempo y nómina para evitar o exceder pues precisamente esos límites legales, ¿sí? Ahora, otro aspecto importante que tiene que ver
con la recomendación para llevar a cabo la modificación del reglamento interno de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué aspectos se deben de modificar? ¿Sí? Uno de ellos, y el primero de ellos, es precisamente, pues, la jornada laboral, ¿sí? Si el reglamento me menciona igual algo similar a lo que sucede con los contratos de trabajo. Si el reglamento a mí me menciona que será una jornada de 48 horas semanales, pues efectivamente se debe actualizar de manera progresiva conforme a la ley, ¿sí? 47 horas desde el 15 de julio del 2023, 46 a partir del 15 de julio del 2024 y así sucesivamente hasta pues precisamente llegar al 15 de julio del 2026. Y se debe, pues, digamos, especificar que la nueva jornada ordinaria, pues, efectivamente, como ya lo indiqué, no afecta el salario ni los derechos adquiridos de los trabajadores, ¿sí? Como segundo aspecto, para, pues, digamos, llevar a cabo la modificación del reglamento interno de trabajo, es determinar la distribución del tiempo de trabajo, ¿sí? Esto significa llevar a cabo un ajuste a la distribución de las horas laborales en los días de la semana. Por ejemplo, incluir la posibilidad de trabajar un máximo de 6 días para garantizar siempre un día de descanso obligatorio y definir, por ejemplo, si la jornada será una jornada flexible, pues esto claramente respetando el marco legal, ¿sí? Otro de los aspectos relevantes es la modalidad de trabajo, ¿sí? Es recomendable incluir la modalidad, es decir, teletrabajo, trabajo híbrido o presencial, especificando claramente pues las reglas para cada una de ellas y de tal manera que esto asegura que pues la reducción de la jornada se aplique también a los trabajadores que tienen esta modalidad, por ejemplo, teletrabajo, ¿sí? Como cuarto aspecto relevante para incluirlo en la modificación del reglamento interno de trabajo, tiene que ver con el control de la jornada laboral, ¿sí? Allí se recomienda ajustar mecanismos pues, de registros de asistencia y control de tiempo de trabajo para reflejar la jornada de trabajo, que sea de conocimiento pues tanto para la empresa como para los trabajadores y como ya indiqué pues sin exceder de abusos o demás. Otro aspecto también importante es la sanción por incumplimiento de la jornada laboral. Esto ya, pues, claramente la compañía debe validarlo de manera interna si en efecto existen sanciones relacionadas con el cumplimiento del horario y, pues, ajustarlo conforme a la nueva jornada, ¿sí? Otro aspecto relevante también es el descanso y las pausas. Esto pues de tal manera que se pueda asegurar los tiempos de descanso y pausas que pues precisamente se ajusten con la nueva jornada sin afectar tampoco pues el bienestar de los trabajadores. Esto digámoslo así que recae más sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo en el sentido de que pues la empresa asegura que esta reducción que se va a aplicar de manera gradual, pues efectivamente no afecte la salud ocupacional de los trabajadores, ¿sí? Otro aspecto, otro factor clave a incluir en el reglamento interno de trabajo es la exoneración por parte del empleador en aplicar ciertas disposiciones, como bien lo decía, la ley 1857 del 2017, que establecía que los trabajadores pues debían facilitar o gestionar una jornada semestral donde los trabajadores pues compartieran con su familia. Y también la ley 50 de 1990, que indica que efectivamente pues las horas de trabajo pues dedicadas a actividades pues recreativas, deportivas y culturales. Entonces, por ejemplo, se recomienda incluir la exoneración legal en la jornada laboral en la que indique que, pues, efectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la ley 2101 del 2021, pues el empleador queda exonerado
de conceder el mediodía de descanso mensual para compartir el Día de la Familia. Esto pues dispuesto en el parágrafo del artículo 3 de la Ley 1857 del 2017. Asimismo, no será obligatorio lo establecido en el artículo 21 de la Ley 50 del 90, que otorgaba 2 horas semanales para actividades recreativas y culturales en razón a la reducción de la jornada laboral establecida en la Ley 2101. Digamos, esto es como un pequeño ejemplo en el que ustedes podrían incluir en el reglamento interno de trabajo. De tal manera que, pues digamos que al quedar estipulado todos estos aspectos que les estaba indicando en el reglamento interno de trabajo, pues esto va a evitar confusiones y además que va a garantizar el cumplimiento normativo sin generar por parte de las compañías o empresas algún tipo de sanción, ¿sí? Esto va a quedar de forma muy clara y específica. Ahora, digamos que otro pequeño interrogante podría ser el procedimiento precisamente para llevar a cabo esta actualización en el reglamento interno de trabajo. Y esto pues es muy sencillo, seguramente muchos de ustedes pues ya lo habrán implementado, ya lo habrán manejado, y básicamente consiste en previamente pues la revisión de el RIT actual, es decir, el reglamento interno de trabajo actual, para identificar precisamente qué cláusulas se deben de modificar, cuáles van a continuar, ¿sí? Una vez se haga esto, pues se formulará una propuesta de modificación con los ajustes requeridos. Posteriormente, pues seguramente se consultará con los trabajadores o con el comité, ¿sí? Si es necesario. Para que posteriormente pues se lleve a cabo la actualización y la formalización propiamente del documento. En algunos casos pues ya registrarlo ante el Ministerio de Trabajo y posteriormente la divulgación y publicación pues a todos los trabajadores de la empresa para que se pueda asegurar pues su conocimiento y también su cumplimiento, ¿sí? Entonces digamos que un poco para resumir, la actualización del reglamento interno de trabajo no solo pues garantiza el cumplimiento de la ley 2101 del 2021, sino que también optimiza la organización del trabajo. Esto pues puede mejorar también el bienestar de los trabajadores y pues como les indicaba, quizás evitar sanciones a la empresa, ¿sí? Ahora, por otro lado, y retomando un poco el tema de las horas extras, también es muy válido preguntarse, digamos, qué estrategias deberían tener en cuenta aquellas empresas que por, digámoslo así, por su productividad, que es tan alta, todo el tiempo tienen un volumen alto de trabajo, que precisamente siempre estén en el tope máximo de la hora extra probable y sobre todo, pues precisamente para garantizar el cumplimiento de esta norma, pero también optimizar la productividad sin incurrir en algún tipo de sanciones. Sí, aquí digamos que hay varias alternativas que la empresa puede estudiar. Se puede dar o se puede, digámoslo así, mejorar la jornada ordinaria, por ejemplo, implementando turnos rotativos para pues distribuir la carga laboral sin necesidad de incurrir en horas extras. También se puede adecuar el horario de entrada, de ingreso y pues de salida del personal en función de los picos de trabajo. Esto pues me conlleva a hacer un uso mejor del tiempo. Entonces, si yo determino que mi pico de trabajo, un ejemplo, es a partir de las 9 de la mañana, pues allí será el momento de ingreso de las personas. Entonces, es identificar como estos picos para que precisamente se lleve un uso mejor del tiempo. Ahora, pues si por ejemplo la demanda de trabajo es tan alta que constantemente y que efectivamente pues todo el tiempo tenga que estar incurriendo en horas extras y esto se vuelva una práctica prácticamente que habitual, pues se recomienda ya pues contratar personal adicional en lugar de estar pues dependiendo del sobretiempo de los trabajadores, ¿sí?
También se puede dar la implementación de modalidades de trabajo flexible, es decir, teletrabajo o trabajo híbrido. Esto pues atendiendo algunos roles, es decir, como algunos roles que sí se pueden cumplir tareas que efectivamente me lleven al teletrabajo, y esto puede optimizar el tiempo de los trabajadores, reduciendo pues también las horas extras. Normalmente también digamos que esto se aplica mucho en la actualidad porque digamos que para nadie es un secreto que todo trabajador pues gasta tiempo de transporte yendo hacia la empresa. Entonces pueda empezar a trabajar desde su casa, pues esto de pronto me va a también a optimizar un poco más el tiempo, ¿sí? Claramente no todos los roles pues se puede dar, pero pues la compañía puede evaluar para ver cuáles aplica y cuáles no. Evaluar si algunos puestos pueden optar por esquema de cumplimiento de objetivos. Esto también es muy importante, donde pues digamos aquí lo importante sea la entrega del trabajo y no la cantidad de horas trabajadas, ¿sí? Esto también es bien relevante. Otro de los aspectos es el poder pues ajustar la cultura de la empresa en el sentido de explicar bien sea a los jefes o a los líderes de trabajo que el exceso de sobretiempo pues efectivamente afecta la salud, puede llegar a afectar la productividad o por ejemplo incluir estrategias de bienestar laboral y prevención del agotamiento. Ahora, perdón. Otro aspecto también importante para que la empresa pues, pueda evaluar y pueda tener esta estrategia es motivar pues, la productividad, por ejemplo, con bonificaciones, bonificaciones por cumplimiento de metas en vez de depender precisamente del sobretiempo, ¿sí? Implementar, como lo venía indicando, un sistema de control y autorización de horas extras para evitar abusos y desorganización y que ambas partes pues previamente tengan el conocimiento, ¿sí? Entonces, básicamente, para resumir un poco este tema, es que si una empresa pues supera constantemente las 12 horas extras semanales por trabajador, debe revisar su estructura operativa para, pues primero, reorganizar turnos y procesos para evitar la necesidad de estar contando, digamos, con el sobretiempo de los trabajadores. Segundo, contratar más personal o implementar, digamos, esquemas de trabajo flexible. Tercero, optimizar el control de horas extras y evaluar pues también costos laborales, ¿sí? Que de acuerdo a los costos como que me conviene más. Y cuarto, pues actualizar las políticas internas para fomentar pues la eficacia y el bienestar laboral al interior de la empresa, ¿sí? Ahora, algunas recomendaciones y también, digámoslo, conclusiones de forma como generar a resaltar de lo que pues les he venido explicando y lo que hemos venido viendo. Son varios, ¿sí? Y lo que pues sí quiero que cada uno de ustedes se lleve y tenga muy claro es que pues precisamente la reducción de la jornada laboral pues aplica solamente para trabajadores particulares, ¿sí? Es decir, solamente aplica para aquellas personas que cuenten con un contrato de trabajo con una entidad privada. Y además, pues esto quiere decir que esta reducción pues no aplica, como lo indiqué, ni para trabajadores empleados públicos, ni para trabajadores oficiales, ni contratistas de prestación de servicios. En segundo lugar, a partir del 15 de julio del 2025, la jornada pues será de 44 horas semanales y posteriormente para el año 2026, a partir del 15 de julio, será ya de 42 horas, que es a lo que esperamos llegar. Tercero, pues como lo indiqué, se respeten en todos los escenarios, sea trabajador antiguo o no, los derechos adquiridos, se mantienen las vacaciones, se mantienen, bueno, digamos en general todas las prestaciones sociales, su salario y demás se mantiene intacto.
Y digamos otro aspecto también como clave y como conclusión es que esta ley exonera al empleador del cumplimiento de dos obligaciones. Como bien lo dije, pues el Día de la Familia y aquellas actividades deportivas y culturales, también pues digamos que es importante tener presente. Asimismo, ¿sí? Esta ley, pues digamos que no aplica para todos los trabajadores. Por ejemplo, si tengo un cargo directivo, pues tampoco aplica, o como lo indiqué, para aquellos adolescentes autorizados por el Ministerio de Trabajo que pues estén trabajando. Digamos que puesta en marcha esta ley, como ya lo está, sí la recomendación es que se revisen los contratos de trabajo en el sentido de validar pues la jornada de trabajo y de tal manera que de ser necesario, que posiblemente así será, se efectúe un otro sí, modificando o ajustando pues digamos que esa reducción, ¿sí? Así como también lo indiqué en la modificación del reglamento interno de trabajo. Como ustedes lo vieron, digamos que son varios aspectos y son varios puntos que realmente pues son muy importantes aplicarlos para que tanto pues la empresa como los trabajadores pues tengan plenamente conocimiento de sus deberes y derechos y pues digamos que la empresa también digamos que cuente con este documento ya pues actualizado conforme a la normatividad. Y se recomienda también, digamos que como conclusión, un control de horas extras. Lo mismo, para que tanto el trabajador como la empresa tenga conocimiento y que previamente estas sean autorizadas por el empleador. Y finalmente, pues, la idea también es aprovechar la productividad, ¿sí? No significa que ya pues con esta aplicación pues digamos que se vaya a dejar de trabajar como comúnmente pues se hacía, sino que las empresas precisamente tienen que tener ciertas estrategias, como lo dije, para evidenciar, digamos, picos de trabajo o evidenciar si la modalidad que me conviene es, por ejemplo, teletrabajo. Ese tipo de aspectos, pues, es importante que cada compañía, pues, pueda revisar para que la aplicación de esta ley de forma gradual, pues, no pueda ser tan traumático al interior de, digamos, costos operativos y demás para la empresa, ¿sí? Bueno, digamos que otro de los aspectos que a continuación pasamos a ver es un tema bien importante, creo que influye muchísimo dentro de las empresas y no puede pasar por alto, es el impacto que ha tenido la Ley 2101 del 2021 en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y para ello, pues nos acompaña el ingeniero John Jairo Gaitán, del Lexo Seguros. Le damos paso al ingeniero. Doctora, muchas gracias, muy interesante todo lo que nos acabas de compartir y claramente pues continuamos con este otro segmento. Antes de continuar, solamente dejo unas observaciones importantes. Tenemos una serie de preguntas porque este módulo laboral genera muchas inquietudes. Entonces, para todos los que nos están escuchando, en un instante, apenas acabe esta ponencia, vamos a hacer un conversatorio, a decirte, pues, comentarte las preguntas que hay de los asistentes, que evidentemente generan muchas dudas, y de temas bien interesantes como el tema del permiso de horas extras. Sabemos ya el impacto de la reducción de la jornada, y aunque, como bien tú lo aclaraste, no modifica valores, intrínsecamente sí se ve que aumenta el valor de la hora, es decir, vamos a trabajar por menos tiempo sobre el mismo precio. Las empresas tendrán que entrar en un proceso bien interesante, no solo en la parte de seguridad y salud en el trabajo, no solo en la institución jurídica de sus contratos, de sus modos o modalidades laborales, como lo acabaste de explicar, sino también en una serie de lineamientos culturales y financieros que vienen a verse involucrados en la gestión de la reducción de la jornada laboral. Entonces, ya te vamos a dar las preguntas, y para la gente pues que tenga algunas otras dudas, por favor en el chat estamos recogiendo las preguntas.
Cabe resaltar que lo que tú acabaste de mencionar en la parte de gestión contractual, este seminario, en el link que les acabo de dejar en el chat, donde ustedes pueden ingresar los datos, los que ya se escribieron, perfecto, les va a llegar los documentos guías, que son muy modelos, son unas guías para que puedan intervenir otros ISA contratos laborales, formato de formalización de horas extras, pues para que lo puedan implementar en sus empresas. Ahí va a llegar el certificado, ahí va a llegar las memorias de esta charla, de este seminario. También va a llegar algo interesante, y es un modelo de gestión del cambio, y nos ha pasado en las auditorías. Cuando hemos hecho las auditorías y todo el equipo auditor, hemos encontrado que muchas empresas, hay dos alternativas: o ya están gestionando las actividades de intervención para reducir el impacto de la reducción de la jornada laboral dentro de su sistema de gestión o dentro de su mecanismo laboral, pero no se ha hecho un modelo de gestión del cambio. Cabe resaltar, para los que tenemos como de profesionales conectados hoy, que el procedimiento de gestión del cambio bajo decreto 1072 nos define que este tipo de elementos, como la reducción de una jornada laboral, son aquellos elementos que deben realmente documentarse, planificarse. Esto no solo involucra áreas de talento humano, hay muchos hoy jefes, líderes, gerentes de talento humano, gerentes generales, sino implica operatividad, implica movilidad, implica muchas cosas. Entonces, pues, qué bueno, dentro de este lineamiento van a tener un formato de lo que consideramos, y por eso lo creemos como una guía, ¿no? Porque todo no está cuadriculadamente cerrado. Cada empresa es un contexto diferente, pero aquí sí queremos una guía de unos elementos que toda empresa debería tener para gestión del cambio y la reducción de la jornada laboral. Vamos a iniciar entonces, siendo así, dando un breve recuento de qué impacta a la gestión de seguridad y salud en el trabajo con esta jornada laboral, y vamos a hablar inicialmente en la parte documental. Desde la parte documental, pues es importante que tengan en cuenta que la matriz de requisitos legales de sus organizaciones no solo debe identificar el requisito legal de la 2101, sino todos aquellos requisitos legales que indirectamente pueden hacer modificaciones, como el término de la jornada laboral. Algo muy interesante que la doctora Karen trajo en esta ponencia, y esta palabra la resalto también acá, es que a nivel jurídico se va a volver muy importante la flexibilidad laboral. Si vemos, como lo dijo la doctora, 36, 34 horas en Europa, una de las jornadas laborales más grandes de Sudamérica, Colombia, pues aquí hay un tema cultural también. ¿Por qué? Porque pues venimos así con un modelo desde el Código Sustantivo Laboral, inclusive mucho antes, donde la estructura organizacional venía funcionando de esta manera. Entonces, creo que la matriz de requisitos legales debe abordar qué lineamientos impacta, por ejemplo, en la parte contractual, en el Código Sustantivo de Trabajo, directamente en lo que es esa jornada laboral. Todo esto que acaba de mencionar jurídicamente la doctora debería llevarse a la matriz de requisitos legales. Es un documento, pues, que normalmente ustedes saben que es auditable en las organizaciones, y que lo ideal es tenerlo identificado, no solo el requisito como tal, sino desde ese proceso de gestión de cambio, cómo lo estamos implementando para que realmente impacten todos los, valga la redundancia, los procesos de la organización. Para esas empresas de alta operatividad, como lo menciona la doctora, vemos casos como empresas de seguridad, que por ahí hay una pregunta interesante que ya la vamos a lanzar, que tienen inclusive turnos 24 horas al día, 7 horas a la semana, donde creemos que es de las empresas, de los tipos de sectores económicos que más impacto o más esfuerzo van a tener que realizar en este proceso. El plan de emergencias, por ejemplo, es un documento que maneja horarios, operatividad, alcance, funcionamiento, capacidad logística de respuesta de sus planes operativos normalizados. Si la jornada laboral involucra flexibilidad, trabajo remoto, otros nuevos turnos, como lo mencionó la doctora, que es posiblemente un escenario que puede traerse, evidentemente tu plan de emergencias va a tener una modificación que debe tener un ajuste idóneo para que cumpla y responda a ese tipo de operatividad ante las emergencias, a esas nuevas jornadas laborales. Las políticas de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estas políticas también deberían declarar un cumplimiento ante elementos que la reducción de la jornada laboral va a potencializar el impacto. Me explico. Una política de desconexión laboral. Si sabemos que el trabajador, mi empresa, por ejemplo, tomó la decisión de una alternativa de movilidad inteligente, ya vamos a hablar un poquito de ese término, y está haciendo trabajo desde casa unos días, o sencillamente flexibiliza, por ejemplo, que el lunes
trabajamos mediodía y el otro mediodía no, etcétera. Esa flexibilidad va a generar mayores riesgos a los términos de cumplir las políticas de desconexión laboral. Así que es recomendable que estas políticas estén alineadas a todos los procesos de cumplimiento en esas nuevas modalidades o flexibilidades que van a venir, ya inclusive más que todo el otro año, ¿no? Adicional a la política de seguridad salud en el trabajo, pues que también impacte positivamente sobre esto. Porque al final el fondo de esta ley es un fondo que debe impactar es a la salud física y mental de las personas. Es decir, que podamos tener un poco menos de intensidad laboral, sea física o mental, en lo que tiene que ver con la parte horaria, y que mantengamos la misma productividad. Ese es un tema bien importante que vamos a mirar ahorita, pero que lo dejo en la mesa porque debería estar desde las políticas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Claramente, el documento Gestión del Cambio, y personas que aquí estuvieron en procesos de auditorías con nosotros, se dieron cuenta que lo dejamos clarísimo en las auditorías. Gestión del cambio debería incluirse ley 2101 en todo esto, que el documento nos diga cómo está impactando, cómo nos estamos preparando. Algunas personas nos decían, ¿será que pasa la reforma laboral? Ese borrador, recuerden que ese borrador de la reforma laboral traía de la reducción inmediata si se empezara a aplicar. Bueno, ya muchos sabemos que hay un tema de la reforma quieto, pero al final nos queda un año para llegar a las 42 horas. Es decir que en empresas de alto volumen operativo, esto debe empezarse a manejar ya para que no les impacte significativamente. Entonces, por eso se está auditando desde el año pasado, inclusive desde el año 2021, que aunque no fue tan crítico, ya debería irse llevando. Los programas de formación, porque vemos importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, desde la parte documental, que se actualicen con la 2101. Mis estimados, esto es un tema de cultura. Es decir, debemos lograr como empresarios la misma productividad que teníamos con las extensas horas o las jornadas laborales de 46 o 48 horas, pero con menos tiempo de trabajo. ¿Qué se necesita para lograr eso? Hacer cultura en la organización, hacer cultura en el personal. Es decir, que los elementos de optimización del tiempo, de trabajo de la flexibilidad que se va a venir, del trabajo remoto, bueno, todo lo que se ha hablado de esas instituciones jurídicas que se van a permitir lograr esta flexibilidad sin impactar, debe capacitarse a la persona, porque no todo el mundo sirve para trabajar flexible. Como la doctora le dijo, venimos muchos años haciéndolo así, nuestros papás, nuestros antecesores venían en ese modelo y ya el chip va cambiando y muchas empresas vienen quedándose en el proceso, y hablo de empresas, inclusive uno a veces ve empresas de 200, 300 trabajadores que todavía están en el proceso de hacer la gestión del cambio aún. Entonces, el modelo de intervenir esto, se necesita abordar el proceso cultural de las personas, ¿sí? El reglamento interno de trabajo, claramente lo dice la doctora, pues todos aquellos contratos, reglamentos de trabajo, pues lo traigo a la gestión de seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque el RIT, o reglamento interno de trabajo, es un elemento que tenemos desde seguridad salud en el trabajo para inducciones, claridad de todo lo que trae el marco del reglamento interno, pues debe modificarse. Eso pues paso ahí ya muy por encima porque ya la doctora Karen nos ha explicado el por qué. Y por último, creemos en indicadores. ¿Desde qué punto de vista? El decreto 1072 en los numerales 6.2.4.6, 19, 20 y 21 traen unos indicadores de proceso y resultado y estructura. Si ustedes revisan estos indicadores, inclusive los indicadores de la resolución 0312 vienen estructurados por número de trabajadores. Pero cuando entramos en procesos de auditoría, todavía se están viendo análisis de indicadores en horas hombre trabajadas. Aunque la ley en este momento no te dice, mira, hay que cambiarlo de alguna u otra manera, la jornada laboral va a ser la misma, sí creemos que estas empresas que manejen el término indicadores en hora hombre trabajada, pues van a tener una dificultad importante en el sentido en que si se presentan las mismas accidentalidades, como las reducciones en horas de trabajo se reducen, valga la redundancia, me perdona la redundancia, estas tasas pueden aumentar, ¿sí? Entonces, evidentemente que sugerencia es alinearse a la 312, que ya cambia el modelo de horas por número de trabajadores. Sin embargo, intrínsecamente, si vemos que la flexibilidad implica nuevas contrataciones, esto también va a generar
un cambio en estos indicadores, que es importante llevarlo, analizarlo y seguirlo con el tema de esta normativa, ¿sí? La siguiente, ¿me regalas, por favor? Entonces, en la parte documental vimos como lo más relevante desde lo que tiene que ver con seguridad y salud de trabajo. Anteriormente vimos lo más relevante, lo que tiene que ver con la parte jurídica laboral. Y ahora vamos a ver un poco la operatividad. Y acá aprovecho para dejar algo en la mesa que pues voy a extender la invitación para nuestro próximo seminario, y es cómo vamos a implementar este tema, porque lo que hemos hablado hasta ahora suena interesante, suena retador, algunos ya lo están haciendo, otros hasta ahora están empezando a hacerlo, pero obviamente todas las empresas no se puede abordar de la misma manera. Entonces, creemos que a nivel operativo del sistema de gestión de seguridad en el trabajo y otros procesos incluidos, hablemos de procesos operativos misionales, de procesos de talento humano, de procesos organizacionales pues, que cada empresa maneja, operativamente tenemos que empezar a revisar si hay flexibilidad, aumento de esas instituciones jurídicas como el teletrabajo o modalidades jurídicas como trabajo remoto, etcétera. Pues nuestros programas de vigilancia epidemiológicos con el tema de riesgo osteomuscular deben tener un alcance que pueda brindar este proceso, ¿sí? Nuestro programa de inspecciones de la misma manera debe llegar hasta ese punto, porque claramente en estos procesos de flexibilidad, pues, el puesto de trabajo va a ser, en muchos casos, ese trabajo en casa. Nuestro sistema en algún punto debería tratar, en algunos alcances, de controlar las fases de riesgo, identificación y control de riesgo para estos procesos y modalidades de trabajo. El tema de los turnos de trabajo, bien lo explica la doctora, y esto es una bandera que va a ser repetitiva. Muchas empresas nos han preguntado, venga, ¿cómo puedo hacer el cambio? ¿Será que puedo reducir que los lunes la gente venga solo 3 o 4 horas o que solo venga 2 horas? Eso en cada empresa es diferente. Hay una necesidad importante. Y ahí es donde entro con mi segundo tema del seminario, que va a ser el 23 de mayo. ¿Cómo gestionar los programas de intervención de optimización de tiempos y movimientos y gestión de la reducción de la jornada laboral? Es la pregunta para todos. Pues nuestro seminario de hoy trae adjunto un material que es un programa de tiempos y movimientos que normalmente implementamos en algunas empresas. Venimos trabajándolo desde Lexo Seguros con algunas empresas que han sido juiciosas ya hace un año trabajando el proceso, y lo queremos compartir con todos para que de pronto podamos escalar. Podrá haber alguna otra cosa que no le aplica a la empresa, pero les da una idea, y todos los sectores, sector transporte, sector vigilancia, sector manufactura, por ejemplo, tenemos el sector de farmacéutico, que tienen operatividad, turnos, y que definitivamente se necesita empezar con ese modelo. Pues este programa de tiempos y movimientos nos va a dar unas entradas muy importantes para poder llevar esas acciones de intervención. ¿Qué resultados esperados deberíamos tener acá con todo lo que acabamos de hablar? Mantener o disminuir indicadores de severidad y frecuencia, si es posible, manteniendo pues esta reducción de jornadas de trabajo. Disminuir indicadores de ausentismo. Miren que mucho indicador de ausentismo se ve en horas. Entonces, al reducir horas, pues, ¿cómo vamos a manejar esa estrategia? Disminuir o mantener, lo ideal es disminuirlo, pero claramente a nivel del indicador, pues, si vamos a reducir la jornada, el resultado va a ser proporcionalmente relevante a eso. Mantener y mejorar la percepción del colaborador en carga mental, física ante la nueva jornada. Claramente, si ustedes van a reducir elementos de jornada y no queremos impactar el tema de las horas extras, que ahorita pues ya inclusive voy a dejar unas preguntas interesantes que nos dicen, venga, el permiso de las horas extras, ¿qué vamos a hacer con eso? Claramente aquí muchas empresas se va a impactar en la necesidad de tener el permiso de horas extras, pero al final esto es percepción del trabajador, ambiente laboral, carga física. ¿Cómo vamos a impactar esto? Este programa aborda desde un concepto organizacional muy interesante, estrategias válidas para que ustedes puedan llevarlas a cabo, y creemos que este círculo de elementos son los que se deben ir llevando en el proceso de gestión del cambio para el sistema de gestión en seguridad, salud y trabajo, ¿sí? Desde la generalidad. Adicional, pues,
no es solo identificarlo, claramente tendremos que revisar cómo lo vamos a implementar. Y ahí es donde les dejo esta invitación. Con esto, digamos, ya termino mi parte. Para el próximo viernes 23 de mayo, este seminario virtual va a estar enfocado en la transformación laboral, de cómo optimizar procesos en la nueva jornada laboral. Claramente vamos a ver unos temas bien interesantes de programas de optimización de tiempos y movimientos, estrategias, incluidos elementos operativos que en cada empresa pueden ser de alto nivel de importancia. Entonces, no siendo más, vamos a dar paso a las aclaraciones y las dudas que las personas acaban de escribir. Le doy la palabra a mi compañero. Ok, la doctora Karen ya tiene las preguntas, entonces, doctora Karen, si te parece, podemos dar aclaración a las dudas que acaban de suscitar. Sí, sí, claro que sí. Vi una pregunta muy, muy frecuente, se repite de verdad que varias veces, y es relacionada con la exoneración por parte de la empresa, lo que yo les venía indicando del Día de la Familia y las actividades recreativas y culturales. Que la pregunta es precisamente que a partir de cuándo aplica, si ya se está aplicando o que si efectivamente se empieza a aplicar de forma total una vez pues ya se cumpla con el cumplimiento gradual de esta norma. Y efectivamente la respuesta es que estas dos exoneraciones se van a aplicar el 15, a partir del 16, digamos así, de julio del año 2026. O sea, en este momento, digamos que no se aplica como tal, se aplica, pues, digamos, de una manera gradual, así mismo como se está reduciendo pues, la jornada, pero no está completamente exonerado, o sea, es decir, sí debe cumplir. Esto solamente ocurre a partir del 16 de julio del siguiente año. ¿Sí? Bueno. Doctora, discúlpame, hay una pregunta. Es decir, que las empresas que ya implementaron las 42 horas sí podrían hacerlo. Qué pena, ¿me podrías repetir? Estás hablando que esta exoneración aplicaría desde el próximo año, ¿sí? Pero la pregunta es, si hay empresas que ya en este momento tienen 42 horas, ¿podrían aplicar la exoneración? ¿Preguntan? Sí, claramente. Si ellos se anticiparon y están cumpliendo ya efectivamente, completamente, sí, ya están exonerados. Okay. Perfecto, muchas gracias. Vale, gracias por tu aclaración también. Bueno, qué pena. Aquí estoy revisando las preguntas. Otra de ellas tiene que ver con la empresa que, pues, digamos que al verificar la implementación de la norma, sobre todo para sectores de construcción, indican que, pues, no se ve aplicada, pues, a las actividades constructivas. Entonces, que cómo se debe proceder frente a la organización de esta norma y que, pues, efectivamente se cumpla. Y es que acá, y aprovecho para responder otra pregunta referente al sector vigilancia, y es que en ambas efectivamente sí se aplica. O sea, digamos que aquí hago como un pequeño paréntesis, y si bien es cierto, en el sector vigilancia y seguridad privada, digamos que hay una norma muy específica que regula ciertas condiciones, claro, por sus jornadas y demás de trabajo, pero ello no quiere decir que no le aplique, es decir, tanto como para constructores como para el sector vigilante, pues efectivamente aplica, ¿sí? Pero pues digamos que es frecuente evidenciar que pues muchas empresas de este sector pues no lo han implementado adecuadamente y pues digamos que normalmente se amparan a la naturaleza de las actividades, por ejemplo, la naturaleza de una persona, pues guarda de seguridad, o precisamente una persona de actividades de obras de construcción, ¿sí? Y efectivamente, sí o sí, mi respuesta es que es necesario que se lleve a cabo la organización, es decir, que sí o sí se realice un diagnóstico y que efectivamente se pueda entrar a dar cumplimiento, pues digamos que a como el lugar. Es importante tener en cuenta que sea, digamos, el sector, que sea, hablándolo así como de privado, sector privado en general, si posteriormente, una vez se lleguen a estas 16, a las 42 horas a las que vamos a llegar el otro año,
y el Ministerio de Trabajo, pues efectivamente inspecciona, pues evidentemente puede tener una sanción por el no cumplimiento, ¿sí? Bueno, otra de las preguntas es, dice que coloca pues un caso, perdón, hipotético, donde el empleador decide modificar el horario de trabajo durante la semana, porque pues efectivamente, o pues si cae en un día festivo, entonces, por ejemplo, con el fin de recuperar las horas que no se trabajaron durante ese día festivo y recuperarlo entre semana, pues digamos que sí, esta opción es viable, es decir, en pocas palabras, con esta reducción llega un día festivo, un lunes festivo, entonces, ¿qué pasa con ese día? Para dar respuesta, pues efectivamente en Colombia los días festivos son descansos remunerados obligatorios conforme pues a lo establecido por el Código Sustantivo de Trabajo, por lo que pues digamos que no es legal que el empleador modifique la jornada laboral semanal con el fin de recuperar, digámoslo así, las horas dejadas de laborar durante ese día festivo. Aquí digamos que lo que se recomienda es que efectivamente pues se pueda como extender la jornada entre semana, adicionando pues digamos unas horas, como podría ser pues digamos que el día sábado, ¿sí? Sin embargo, si por razones, digamos, ya meramente operativas, se requiere elaborar durante un festivo, pues digamos que esta situación se debe, pues digamos que previamente se debe contar con el consentimiento o la aceptación del trabajador, esta pues debe estar justificada por pues la naturaleza del servicio y en todo caso es importante que se deba pues pagar el recargo correspondiente al 75% sobre pues el salario ordinario, ¿sí? Doctora, hago un paréntesis antes de que sigas con la otra respuesta. La otra pregunta. Esta pues te la contesto para que es muy relativa al sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Hacen la pregunta, en el sector de transporte, ¿cómo aplicar el cumplimiento de esta normativa en recorridos prolongados versus los costos por su incumplimiento? Ya te voy a dar como a solicitar tu punto de vista. Básicamente aquí, ¿qué les puedo contar con esto? Y creería que no solo para el sector transporte, inclusive empresas que no tienen misionalidad del sector transporte, donde su core de negocio implica roles o cargos de conductores que estén día a día en ese rol o cargo, pues definitivamente recuerden que la resolución 4595 trae unos programas de intervención dentro de los cuales está el de control de la fatiga. ¿Qué quiere decir este programa del control de la fatiga? Que también debe articularse a la reducción de la jornada laboral. Entonces, claramente la doctora nos decía ahorita, el valor no cambia, al trabajador se le va a pagar lo mismo trabajando menos horas. Claramente lo dijimos, eso que hace impacta el valor de hora, es decir, lo aumenta. Y este tema para el compañero que nos pregunta, evidentemente tiene que tener ese primer impacto. El conductor debe aplicar el tema de aplicación de horas de conducción adecuadas dentro de su programa de fatiga a la jornada máxima laboral. Como bien lo dijo la doctora, tenemos 2 horas extras permitidas día. Quiere decir que en este caso, o para responder y resumir, sector transporte y aquellos sectores donde tenemos conductores día a día en movilización, paso número 1, permiso de horas extra ante el Ministerio de Trabajo, y ya ahí le voy a extender una pregunta también a la doctora con este tema, porque hay una serie de dudas de las empresas que no tienen el permiso y están reportando liquidación de horas extras, inclusive 4 o 5 horas día. Ojo con eso, porque eso pues evidentemente está fuera del marco normativo. Entonces, paso número 1, haz tu permiso de horas extras. Claramente el permiso ahorita está con 2 horas adicionales a las 44. El otro año será máximo 2 horas, 46 horas, teniendo en cuenta las 2 horas extras diarias. Y sobre ese marco, manejar los tiempos y movimientos del conductor, los descansos y todo el programa de control de la fatiga para responder a todo ese plan estratégico de seguridad vial. Doctora, te doy la palabra, gracias. Gracias, sí, no, efectivamente, pues digamos que lastimosamente hay muchas empresas y demás que por su naturaleza y por sus trabajos, digamos que
tienen prácticas, digámoslo así, como inadecuadas, ¿sí? Lo que tú mencionabas referente pues a las horas extras, cuando pues digamos que no cuentan con la autorización, no obstante sí tienen como, pasan digamos que su liquidación y demás como si fuesen digamos autorizadas. Esto pues claramente es una práctica que no debería suceder, que no debería pasar, pero pues digámoslo así coloquialmente, pues todo puede pasar aquí en Colombia, entonces pues esto es una práctica que se incurre. Pero pues digamos que yo digo que lo importante de estos espacios, precisamente porque las empresas a veces, no, no todas, pues por desconocimiento de aplicación y demás, pues simplemente no lo aplican, digamos, de forma adecuada, pero esto nos obvise para que realmente se sigan a la ley y se sigan a la normatividad y efectivamente pues se cumpla como debe ser. Entonces, digamos que para dar paso también a otra pregunta que me llamó mucho la atención, y como lo vengo diciendo, pasa mucho, y es, dice que en el marco pues de la reducción de la jornada de trabajo, la empresa ha implementado, pues digamos que la empresa la ha venido implementando desde el año pasado, sin embargo, aumenta el break y la hora de almuerzo como mecanismo como para cumplir con esa reducción. Entonces se está preguntando si efectivamente esa práctica es adecuada conforme pues a lo que estuvimos viendo y desarrollando. Y es que pues esta situación, muchas empresas lo están ya como considerando. Esta reducción efectivamente pues debe, digamos que no debe aplicarse sobre estos tiempos de espacio porque la reducción se aplica sobre el tiempo efectivo de trabajo, ¿sí? O sea, ¿cuál es mi tiempo efectivo de trabajo? No es válido cumplirla únicamente pues aumentando los tiempos de descanso o como los breaks o almuerzo, ¿sí? Ya que estos pues no hacen parte de la jornada laboral efectiva y esto muy rigurosamente lo especifica el artículo 167 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, para responderte a la pregunta, efectivamente es una práctica que no debería seguirse practicando, pero que lastimosamente las empresas las están considerando. Sin embargo, pues digamos que puede eventualmente verse incurso en sanciones por parte del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Bueno, otra de las preguntas aquí que tengo es que si las cooperativas de trabajo asociado deben tener permiso de horas extras. ¿Qué pasa con ellas? Digamos que estas cooperativas no están sujetas al régimen laboral ordinario contenido en el Código Sustantivo de Trabajo. Esto porque, digamos que su relación con los, digamos, asociados, pues básicamente no es laboral, sino de tipo más como asociativo, ¿sí? No obstante a ello, pues digamos que ellas están obligadas a respetar los derechos fundamentales y pues las condiciones, digamos, mínimas establecidas por la ley. Por eso, aunque pues no están obligados a solicitar permiso de horas extras ante el Ministerio de Trabajo, pues en términos, digamos, generales y en términos a lo que aplica en el sector privado con trabajadores pues subordinados, pues sí efectivamente deben garantizar que los horarios establecidos en sus estatutos y reglamentos internos pues no vulneren pues ciertos límites constitucionales ni pues las normas que ya se han venido manejando como de forma muy general, ¿sí? Bueno, voy a seguir revisando más preguntas. Nos preguntan, doctora, el tema de, para profundizar un poco en ello, el tema del permiso de las horas extras. Claramente, las empresas que tienen altos volúmenes de trabajo van a verse obligadas ya dentro de su operatividad a tener que incurrir en gestionar los permisos. Pero me parece importante dejar una claridad para todos los asistentes. ¿A quién le aplicaría solicitar el permiso en el ministerio y quién lo puede y quién podría generar horas extras sin solicitud del permiso? Como dejarlo claro puntualmente. Vale. Sí, pues efectivamente es importante
que se lleve a cabo esta autorización por parte del Ministerio de Trabajo. Porque pues digamos que al poder yo dar esa reducción progresiva de la jornada de 48 a 42, como lo dije sin afectar el salario, pues digamos que esta reducción se aplica, como lo indiqué, sobre el tiempo de trabajo efectivo. Entonces, pues por esta razón es importante que las empresas puedan efectivamente entrar y a evaluar ya sea sus costos y demás como internamente gestiones operativas, pero pues digamos que de ser así, sí, normalmente es obligatorio casi que solicitar ante el Ministerio de Trabajo la autorización para horas extras, debido a que pues de no hacerlo, como lo he venido reiterando, pues posiblemente se vea en cursa en unas sanciones, ¿sí? En sanciones de tipo administrativo, que pues digamos desconozco su cifra, pero sí es importante que pues tanto el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo como, si no estoy mal y mi memoria no me falla, es el decreto 1072 del 2015, donde indica que efectivamente toda empresa del sector privado que requiera que sus trabajadores laboren, digamos que más allá de su jornada ordinaria legal, pues efectivamente deban gestionar ante el Ministerio de Trabajo el permiso para el trabajo suplementario y de horas extras. Pues ya sea, no sé, diurno, nocturno, pero pues sí es importante gestionarlo. Y pues básicamente, como también lo indiqué, pues claramente este permiso no va a aplicar para empleados públicos o digamos con unas condiciones distintas de trabajo, ¿no? Porque aquí pues estamos viendo sobre todo con una relación entre empleador y trabajador vinculados mediante un contrato de trabajo. Pero pues esta sería como el tema. Si no, de no autorizarse, pues se ven incursos en sanciones administrativas. Perfecto. No sé si Ahora, tienes alguna otra pregunta, sí. qué pena con ustedes. Digamos, para hacer una pequeña salvedad de la respuesta anterior, digamos que hay algún tipo de excepción cuando sea un caso muy ocasional, ¿sí? O sea, cuando el trabajo suplementario, no sé, sea una vez al semestre, o sí, o sea algo muy esporádico y no sea como algo muy habitual. Esa como la... Perfecto, entonces para las personas que nos preguntaron, claramente tener presente que ya inclusive con este marco de reducción al próximo año va a generarse mayor potencialidad de liquidación de horas extras. Claramente esta recurrencia, más todo el marco de obligatoriedad en lo que tiene que ver con su actividad económica, que sea propia de la actividad económica, implica la necesidad de tramitar el permiso de horas extras en el caso de que sea recurrente y se haga de esta manera. ¿Tienes alguna otra pregunta, doctora, en tu lista? Déjame revisar, por favor. Qué pena. No, señor, ya respondimos las preguntas generales. Se repiten, entonces ya podría, pues, digamos, quedarse. Perfecto. Esperamos a todos que este contenido haya sido relevante y útil, que verdaderamente levante estrategias y alertas importantes en la organización. Las personas que requieran implementar todo el tema de gestión del cambio, todo el programa de tiempos y movimientos, toda la intervención. Claramente ustedes saben que el Lexo Seguros acompaña con un equipo interdisciplinario grande. De antemano agradecerle a la doctora Karen por compartir hoy con nosotros este tiempo con nosotros, agradecerle a todos los asistentes, a nuestros clientes, a las personas que estuvieron interesadas en este proceso. Dejo acá los contactos, vamos a enviarles a las personas que están presentes la invitación para el próximo viernes 23 de mayo. Este viernes 23 de mayo vamos a dar un seminario ya con otro enfoque, ya no es jurídico, ya es más de psicología organizacional enfocado
a los programas de intervención de todo lo que estamos hablando y queremos llevar Lexo Seguros de la mano a todas las empresas al cumplimiento, a optimizar esto, a que no se vean perjudicados en su proceso y más importante aún, a que verdaderamente esto impacte en la calidad de vida, en la salud mental de la gente, de las personas, porque es el fin de la 2101. Nos pareció importante este panel. Muchas gracias por la asistencia. Les recuerdo que en el chat dejamos un link para que ustedes ingresen. La verdad, el material que diseñó el equipo técnico es un material muy útil que les recomiendo. Las personas que pues ya asistieron, hoy tenemos el control de asistencia. Lexo va a entregar un certificado también de los asistentes y esto lo vamos a enviar por correo electrónico. Solo tienes que ingresar al link, dejar los datos. También, pues, si quieren compartir la ponencia realizada el día de hoy, les vamos a enviar la grabación para que, entiendo que, pues, tuvimos muchas personas inscritas que nos pidieron que se grabara para poder entregarle esto a todos estos jefes de talento humano, gerentes de talento humano, líderes, gerentes generales. Importante tenerlo en cuenta para ellos. Entonces el link los vamos a compartir para que lo puedan repasar a futuro. No siendo más, buen fin de semana para todos y muchas gracias por la asistencia. Buena tarde.